buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Cátedra de Fisioterapia y también al profesor Antonio Cuesta por permitirme un año más hablar, ¿no?, sobre un tema un poco diferente. En este caso, sobre una revisión sistemática de los instrumentos de medida del sufrimiento en cuidados paliativos. Y bueno, de acuerdo con la definición que la Organización Mundial de la Salud realiza sobre qué son los cuidados paliativos, pues los cuidados paliativos son un enfoque, una manera diferente de abordar a pacientes y familias con enfermedades amenazantes con el único objetivo de aumentar la calidad de vida al final de los días y también de prevenir y aliviar el sufrimiento. Por tanto, la prevención y el alivio del sufrimiento es uno de los objetivos principales de la atención sanitaria al final de la vida. Y en este sentido, la medida o la medición del sufrimiento al final de la vida adquiere una especial relevancia y además para nosotros es todo un reto. El sufrimiento es un constructo muy difícil de medir, es muy subjetivo. Y es muy difícil de medir porque está determinado por elementos que emanan no solo de las dimensiones físicas del paciente, sino que también emanan de las dimensiones psicológicas, social y espiritual, tanto del paciente como de la familia. Por tanto, al final de la vida no solo voy a sufrir por síntomas que son tan frecuentes como el dolor, como la disnea, sino que también puedo sufrir porque me acaban de diagnosticar una enfermedad terminal, estoy solo en esta vida y tengo miedo, tengo temor a morir solo. Y la soledad en cuidados paliativos es un elemento que provoca un gran sufrimiento y cada vez más frecuente en nuestra sociedad. O también puedo sufrir porque con tan solo 20 años me acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. Todavía no le he encontrado ese significado a mi existencia, ¿no?, ese significado a mi vida. Y esta situación me está sobrepasando. Por tanto, para medir este complejo constructo, vamos a necesitar instrumentos válidos y fiables y que de alguna manera capten todas estas dimensiones, ¿no?, de la unidad paciente-familia. Y por ello realizamos esta revisión sistemática siguiendo los estándares internacionales PRISMA y COSMI con los objetivos de identificar todos los instrumentos de medida del sufrimiento en cuidados paliativos y también de realizar un análisis de la calidad metodológica de estos instrumentos o de la calidad de las propiedades psicométricas de estos instrumentos. Y además publicamos el protocolo de esta revisión. Lo primero que hicimos fue realizar una búsqueda sistemática en diferentes bases de datos, entre las cuales también incluimos unas bases de datos sobre literatura gris. Y esta búsqueda la realizamos utilizando la terminología o aquellos términos que estaban relacionados con el constructo a medir, es decir, en este caso, el sufrimiento, también relacionados con la población, que en este caso eran los pacientes en cuidados paliativos, términos relacionados también con los instrumentos de medida y con las propiedades psicométricas de estos instrumentos. Y además añadimos lo que los autores del COSMI denominan un filtro de exclusión, ¿no? Bueno, esta fue la estrategia de búsqueda que utilizamos y que no es más que una combinación de los elementos que anteriormente hemos descrito y que hacen referencia al constructo, a la población, a los instrumentos y a las propiedades de medida y, por último, al filtro de exclusión que aplicamos, que estaba relacionado con el tipo de estudio, con el idioma y también con un periodo de tiempo. Y bueno, siguiendo la metodología más actualizada del COSMI de 2018,
realizamos un análisis de la calidad metodológica de cada propiedad psicométrica de cada instrumento, utilizando el checklist del COSMIC de 4 puntos. Posteriormente, realizamos una evaluación de la calidad de los resultados de cada propiedad psicométrica de acuerdo con unos criterios previamente establecidos por los autores del COSMIC. Y por último, realizamos una especie, o más bien se produjo una extracción de la calidad de la evidencia de cada propiedad psicométrica de cada instrumento. Y bueno, 6.458 artículos fueron identificados. De estos artículos, 44 artículos fueron evaluados a texto completo. Y finalmente, solamente 9 artículos superaron los criterios de inclusión, que fueron que en primer lugar fuese un estudio que utilizase un instrumento de medida del sufrimiento en cuidados paliativos y que en segundo lugar se analizase por lo menos una propiedad psicométrica de acuerdo con el estándar de publicación COSMIC. Lo que podemos ver en esta imagen es que en la columna de la izquierda podemos ver los 6 instrumentos de medida del sufrimiento en cuidados paliativos que fueron identificados en esta revisión, y en la fila de arriba podemos ver todas y cada una de las propiedades psicométricas analizadas según el estándar COSMIC, y también podemos ver la calidad metodológica, la calidad de los resultados y la calidad de la evidencia para cada propiedad psicométrica. Lo que podemos observar es que el Suffering Pictogram es un instrumento que obtiene una buena puntuación o una moderada calidad de la evidencia para las propiedades consistencia interna y validez estructural, y es el único instrumento que obtiene una elevada calidad de la evidencia para la validez de contenido. Y bueno, los autores del COSMIC confieren un peso muy importante a esta propiedad psicométrica, a la validez de contenido, y no es de extrañar, puesto que cuando un instrumento es diseñado desde cero, siguiendo una metodología adecuada, es decir, un desarrollo basado en la literatura, un panel de expertos, un posterior panel de expertos, y evalúa además la validez de contenido, pues este instrumento tiene muchas posibilidades, según los autores del COSMIC, de ser un instrumento válido, un instrumento fiable y un instrumento robusto. Y esto precisamente es lo que necesitamos en cuidados paliativos. Lo que concluimos con este estudio es que, a pesar de los instrumentos identificados, necesitamos más estudios donde se analicen todas y cada una de las propiedades psicométricas de acuerdo con el estándar de publicación COSMIC. Y lo que sí podemos decir, de acuerdo con las propiedades psicométricas analizadas en este estudio y con los instrumentos identificados, es que la evidencia indica que el Suffering Pictogram es un instrumento válido y es el mejor instrumento que hemos identificado en esta revisión para evaluar sufrimiento en cuidados paliativos. Y no menos importante es que necesitamos instrumentos o necesitamos adaptar instrumentos a nuestra cultura y validarlos. Y en este sentido vamos a empezar o vamos a continuar con la medida del sufrimiento en cuidados paliativos, en nuestra cultura. Y desde cuidados paliativos no nos vamos a rendir y no nos vamos a conformar hasta que todos y cada uno de los pacientes que atendemos vivan sus últimos días con el menor sufrimiento y también fallezcan con la mayor dignidad posible. Bueno, muchas gracias por la atención.